Sucesiones, el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de herencia? Bueno, fíjese lo siguiente. Para empezar, un padre no puede decirle a un hijo, yo te voy a desheredar porque hay un concepto jurídico que se denomina la legítima. Ajá, Pero ¿qué es? la legítima es el hecho de que el hijo que no se está tomando en Ya por cuenta ser hijo. le corresponde la misma prebenda que tienen todos los demás. Pero hay un detalle muy importante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si es reconocido, es decir, si lleva el apellido de ese padre, Sí. es que se aplica la legítima. Sí. Si no es reconocido, no tiene el apellido, no No, aplica. no, tiene que ser reconocido. Tiene que ser Ok. reconocido por el Pero, padre. ajá. Inclusive, aunque sea en estado de adopción, inclusive, Ok. también tiene los mismos privilegios y las mismas prebendas que los hijos que tenía el causante en su relación, en su convivencia conyugal. Ok. Aquí volvemos otra vez al tema educativo. Porque si tú tienes, madre, un hijo que usted está segura que es de Perencejo de los Palotes, usted, Perencejo de los Palotes, muere, pero usted está segura que ese muchacho es de él. Usted va a un instituto denominado IBIS, que es el más autorizado, y ante un tribunal, y pide hacer una prueba de ADN, donde usted comprueba que el difunto es el verdadero padre de esa persona a quien siempre se negó a reconocer como hijo. Entonces la madre acude allí por una orden judicial y determina que sí es hijo y participa activamente dentro de la masa hereditaria, y habrá que incluirlo dentro de la repartición de los bienes que dejó la persona. Es decir, madre que conozca que su padre dejó unos bienes, no se quede con los brazos cruzados. Haga su Acuda al reclamo. tribunal, haga su ADN y allí va a ser incluido como hijo dentro de la masa hereditaria. También un aspecto que estábamos tocando en el segmento anterior tiene que ver con que si el causante deja mucho más deudas que bienes por recibir, los hijos tienen la potestad, la masa hereditaria de renunciar. Que me decían herencia, beneficio de inventario. Eso es Herencia, correcto, beneficio a claro. inventario. El nombre beneficio a inventario. Claro. Cuando usted dice, a la tienda le están haciendo un inventario, es contando las cosas. Exacto. Usted cuenta, tiene tanto, tal, esto da tanto, pero debe al banco yo no sé cuántos millones. Si usted ve que la deuda es mayor y que usted no está en capacidad de pagarla, usted dice, yo renuncio. Y queda o los demás herederos o el Estado venezolano en asumir esa herencia. Entonces usted tiene la elección de asumirla o no asumirla. O sea, ¿se puede renunciar a una herencia Sí, sin...? Sí, es factible, claro. Si eso perjudica la masa hereditaria, está en la potestad de poder hacerlo. Los tipos de testamento, hablaban de uno abierto, un testamento abierto o un testamento cerrado. Es ¿Cuál es la correcto. diferencia y qué significa? Bueno, el testamento abierto que se hace a través del testador y por supuesto se autentica para darle fe pública, es cuando la masa hereditaria y todo el grupo familiar tiene acceso a ese testamento y tienen conocimiento de lo establecido por quien algún día va a trascender, y él deja todo su patrimonio, que son sus bienes que adquirió en su experiencia de vida, lo distribuye equitativamente dentro de lo que son los descendientes directos, que para los efectos son los hijos. Ahora, el testamento cerrado es cuando él decide por voluntad propia dejarle los bienes, entre comillas, a quien él considere, y por supuesto eso se abre estrictamente el día que él trasciende, y el testador por supuesto reúne al grupo familiar para hacer y dar a conocer ese testamento. Pero también vale decir que si usted quiere de sus propiedades ceder, por ejemplo, a un hijo específico, yo quiero darle a usted mi propiedad, por ejemplo, usted lo que puede ceder es el 50% de ello, porque el otro 50% equivale a la legítima, que pertenece a la masa hereditaria, a cambio de que usted decida vender sus propiedades en vida y en consecuencia no dejar bienes de fortuna, para que la masa hereditaria sencillamente no le arroje ningún beneficio por voluntad propia. Esa decisión es personalísima. Así de sencillo. Doctor, iba a comentar Hay dos algo. cosas que también suceden muy en el día a día, que las madres se divorcian y tienen dos hijos. Y dicen, no, él me tiene que dejar la casa porque él se está yendo y esos son sus hijos. Allí las personas convierten eso como en una herencia. Graso error. La separación conyugal no es una herencia. Uno de los cónyuges se va y venden las propiedades por partes iguales, y eso no tiene nada que ver
que sea herencia. No, porque el papá se fue y obligado tiene que dejarle casa. No. Y sucede dos cosas también que son muy del día a día del venezolano. Los padres dicen, te voy a quitar la herencia. Lo que se denomina la legítima, eso es intocable, a menos que tú seas una persona que el tribunal te declare hijo indigno bajo un proceso judicial donde tú hayas atentado contra la vida de tu padre, cuando tú hayas realizado algún acto de tal magnitud que el tribunal te considere indigno, y como eres indigno de ser hijo, no vas a recibir ningún beneficio. Pero de resto, la legislación venezolana te adquiere unos derechos por ser la sangre de tu padre la que llevas en tu cuerpo. Con relación a los hijos indignos, también los ordenamientos jurídicos establecen en el Código Civil, a partir del artículo 807 y siguiente, de que si el indigno rectifica en su actitud, sí puede pertenecer a la masa hereditaria. Si rectifica. De lo contrario, lo que dice el doctor es eminentemente cierto, no sería tomado en cuenta, claro. Con el tema de las sucesiones, hay varios tipos de sucesiones y cómo se hacen los casos de sucesiones. ¿Cuál es esa diferencia entre una herencia y una sucesión? Es que la herencia es lo que la masa hereditaria recibe del patrimonio de quien ha trascendido. Es decir, todos los bienes de fortuna que la persona deja, que para los efectos del causante, es lo que recibe la masa hereditaria. Eso es lo que ellos heredan. Los bienes de fortuna, incluyendo las deudas también, de quien ha trascendido. Eso tiene que ver con la herencia estrictamente. Entonces, la sucesión, que es el concepto y el fundamento jurídico para que ellos puedan reclamar a través de la declaración sucesoral que hacen en su momento para que posteriormente puedan hacer uso de los bienes y fortunas que haya dejado quien ha trascendido para lo que viene siendo la masa hereditaria, es lo que sencillamente es el trámite pertinente que se hacen en esos casos, como lo explicamos en los segmentos anteriores. Tenemos que hacer una pausa acá en Soluciones, vamos a ir al corte, ya regresamos con mucho más y en la última parte de nuestro programa las recomendaciones de nuestros invitados. Herencia y sucesiones, el tema que estamos tratando del día de hoy. A la pausa y volvemos.